Estudio de Radio Nacional. Analía Guido es licenciada en terapia ocupacional, trabaja en la unidad de atención de la niñez del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Esquel y con un grupo también de personas adultas mayores en Quenuir. También docente de la Universidad Chubut. Ujú. Lo dije todo de corrido, soy malísimo para lo institucional, lo dije, me gané un premio hoy, me puedo tomar por lo menos medio vaso de cerveza, así nomás. Gracias por venir, Analía, ¿eh? Bueno, gracias por invitarnos. Yo sé que cuando uno nombra, o en particular nombro esos nombres largos que tienen que ver con las instituciones, a veces desgranarlo es más difícil, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes de qué se trata esta institución tan importante aquí en nuestra ciudad, Analía. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Vengo de parte de la Unidad de Atención a la Niñez, que como decía forma parte del Servicio de Salud Mental de acá del Ujú. Hospital de Esquel. Y bueno, y es una unidad, un equipo que está conformado actualmente por 2 psicólogos, estoy yo como terapista ocupacional y hay un recreólogo y un profesor de música que también eh, articulan en el equipo trabajando también con infancias. Varias disciplinas juntas, ¿no? Ajá, Interactuando. sí, sí, y bueno, digamos, la unidad de atención a la niñez lo que intenta brindar es la atención y el acompañamiento a niños y niñas de tanto de Esquel como de la zona rural. Ah, ok, claro, el Hospital Zonal es que él Sí, trabaja en toda la zona, ¿no? sí, porque digamos el hospital es zonal y recibe derivaciones de 14 hospitales rurales. Sí, entonces en los hospitales rurales no hay equipos especializados en infancia en relación a la salud mental, entonces cuando se requiere de atención específica derivan para Esquel. ¿Cuáles son digo, cada lugar tiene sus propias necesidades, sus propias Ujú. cuestiones problemáticas, o hay algunas problemáticas que son comunes a todas? En cuanto a la Sí, niñez, obviamente, ¿no? sí, cada comunidad tiene sus particularidades y sus singularidades, Ujú. digamos, y su entramado cultural y comunitario, pero quizás lo que se observa en las demandas o las derivaciones que llegan al hospital de Esquel, se puede observar muchas situaciones de violencia y de maltrato intrafamiliar. Básicamente se da de manera, no sé si hay una estadística, pero en rasgos generales es mayor los maltratos intrafamiliares que los externos. Sí, al Mirá. menos de las derivaciones o las situaciones eh, que se reciben, sí. Generalmente llegan por, digamos, por motus, es más difícil porque son infancias, ¿no? Llegan por terceros, acompañados con familiares. ¿Cómo llegan hasta el lugar? Sí, por lo general, o sea, siempre hay un referente adulto que se acerca a sacar el turno, muchas veces por motivación personal, digamos, por un motivo de consulta que se acercan Ujú. personalmente, pero otras veces son derivados por las escuelas o por otras instituciones que intervienen con esos niños. Tienen la potestad para hacerlo con las escuelas, ¿no? Claro. Sí, o hacen sugerencias en Sugerencias. realidad a la familia y la familia es la que se acerca a solicitar el turno. Y muchas veces también interviene el Servicio de Protección de Derechos, entonces el servicio ¿Actúa de interactúa. oficio el Servicio de Protección de Derechos? Ellos actúan. Sí, ellos pueden derivar, ellos sí tienen la capacidad legal para hacerlo, ¿no? Sí, directamente. Sí, se comunican con el equipo, digamos, Claro. y se interactúa también con la trabajadora social que trabaja en pediatría, también articulamos. Muchas veces también se reciben derivaciones del ETI, del equipo técnico, desde justicia, cuando hay alguna denuncia y bueno, interviene también. Analía, cuando llegan ya al servicio, es digamos que ya llegan, el problema está se profundizó o llegan como consultas también, No, o sea, ahí de todo. llega de todo tipo de situación, entonces hay diferentes situaciones, digamos, no es que solo cuando hay alguna Ujú. gravedad. Eh, lo ideal también sería trabajar desde la prevención y eh, acompañar antes de que se agudice la situación. ¿Cuáles son las características del momento que llegan, ¿no? Las infancias acompañados con adultos, adultas también. ¿Cuáles son las características que tienen básicamente en rasgos generales, ¿no? Aquellos y aquellas que llegan.
Es que también es muy diverso según Ujú. cada infancia, cada niño, pero como comentaba, a veces hay por situaciones de violencia o de maltrato, pero también se trabaja con niños con autismo o con situaciones que están transitando algún duelo por la muerte de algún ser Hay un querido. acompañamiento en ese caso también, mirá. Sí. em, Cuando están atravesando alguna situación que les genera mucha angustia o ansiedad, cuando sufren situaciones en la escuela también. También toman esos casos de las escuelas. Ujú. Eh, no sé si los tiempos, no sé hace cuánto tiempo estás ahí en el hospital, pero digo, también debe ser un termómetro de mirar cómo a veces están mejor o peor, o hay más casos o menos casos, si las crisis agudizan estas problemáticas. Sí, o sea, somos un todo, entonces toda la situación social, económica, política influye también en el estado de salud en general y en la subjetividad de las personas. Ujú. Entonces, a medida que se va complejizando a nivel general, también repercute en lo singular. Entonces, sí, cada vez hay mayor demanda. Lamentablemente hay mucha demanda y son pocos los profesionales que estamos trabajando en ese ámbito, entonces hay una gran lista de espera. Como el modo que encontramos de ir abordando eso es armar una juegoteca, que es un espacio de juego grupal que funciona los miércoles en el SOEM. Ujú. Y bueno, y ahí vamos haciendo las admisiones de esos niños que están esperando y es un tiempo de esperar jugando y al mismo tiempo en ese jugar vamos observando cómo interaccionan entre todos, van sucediendo cosas en el juego que nos va sirviendo también como para ir acompañando tanto al niño como a la familia. Perdón, en ese acompañamiento, obviamente lo abordan de manera interdisciplinaria, ¿no? Entre varios y Sí. varias ahí. Determinan en conjunto el equipo cuando, no sé si la palabra está bien o no, si hay un alta, hay un tipo de alta también que se da como en otras ocasiones, o cómo es el acompañamiento en estos casos. En este caso, que es un espacio grupal, Ujú. es un espacio de De espera espera. hasta tener el espacio Ah, individual. bien, 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 bien. Entonces es acompañar esa espera hasta el espacio individual con el profesional que después acompañaría. A veces es directamente para psicología u otras veces también abordaje desde terapia ocupacional. Digamos, las atenciones individuales las hacen los dos psicólogos y yo como terapista ocupacional, que también, bueno, tengo formación en salud mental comunitaria y en arte terapia. Entonces el abordaje es desde de poder expresar a través de diversos lenguajes artísticos eso que están atravesando. ¿Y lo lúdico también es una herramienta interesante para obtener información ahí? Sí, sí, es que el juego es como el lenguaje y la ocupación principal en la infancia. Entonces, si bien debería ser en todas las etapas de la vida, pero está como muy marcado y la relación del juego con la salud está unido. Entonces, a través del juego, cada niño y cada niña va expresando, va elaborando. Hay distintos tipos de juego, pero está muy relacionado con la salud y la expresión también. Ahí decías, hay una lista de espera, literal, hay una Sí. lista de espera, ¿no? Esto pone de manifiesto que sería necesario más profesionales también en el lugar, Sí. ¿no? ¿Cuáles, si bien seguramente podremos hablar de muchísimos profesionales que tendrían que estar, puntualmente, cuáles serían específicamente los que se necesitarían de manera más urgente? Sí, el año pasado había una psicóloga que se fue de Esquel, digamos, entonces quedó ese espacio Ujú. también y esa demanda que ya existía, que trabajaba en el equipo. Entonces estamos como necesitando que se incorpore a otra ¿Psicóloga psicóloga, o psicóloga? sí, psicóloga. Y bueno, y desde una mirada interdisciplinaria también, si se podría otras disciplinas o terapia ocupacional, Ujú. musicoterapia, eh, digamos, esas son como las disciplinas Que que yo abarcan ahí. considero, sí, Ujú. como para trabajar con la infancia y bueno, y acompañantes terapéuticos, eh, para desde una mirada integral, Integral, digamos, ¿no? sí, y Claro. interdisciplinaria. Hoy nombrabas algo que me pareció interesante cuando arrancaste, que decías de la prevención. ¿Se está trabajando en prevención y de qué manera? Sí.
Bueno, desde que estoy también ahí trabajando en el equipo de la unidad de niñez, se está llevando a cabo un proyecto de acompañamiento y cuidado emocional ante las cirugías o estudios invasivos, que es cuando hay cirugías programadas o algún estudio invasivo. Trabajo desde la psicoprofilaxis quirúrgica. Tengo un títere que algún día lo puedo traer Por y favor, presentar. estaría buenísimo. Patricio se llama, es un muñeco, una marioneta gigante. ¿Viene del rey o no? ¿El Patricio o si viene por otro No, lugar? Ah, ok. Patricio porque surgió. salió, sí. Tenía cara de Patricio, viste que hay gente que tiene cara Total. de... Y bueno, y bueno, los niños que han sido derivados por... muchas veces deriva la otorrinolaringóloga que hace cirugías de amígdalas o los pediatras, van al espacio previo de la cirugía, entonces jugamos a ir jugando al Ujú, sí, sí. doctor, a operar a Patricio, y van probándose la ropa y la vestimenta que es para la cirugía. Y es un modo de acompañar ese proceso o ese momento que suele generar mucha ansiedad, mucho miedo. Y también yo lo veo desde la prevención porque es prevenir efectos traumáticos que pueden generar las cirugías en la niñez, digamos. Totalmente. Y bueno, y después acompaño en el momento posterior de la cirugía, voy hasta el servicio de pediatría y a través del juego también vamos charlando lo que fue sucediendo. Qué bueno. Y a veces también lo cito para el después, como si noto que es necesario un espacio posterior para ir elaborando eso que Que sucedió. no sea tan brusco también el final, ¿no? En ese Claro, sentido. sí. Y después también en pediatría hacemos una juegoteca y acompañar en el momento de internación. Solo 2 veces a la semana, por también la gran cantidad de demanda de los otros espacios. Pero bueno, 2 veces a la semana paso a jugar con los nenes que estén internados, porque como decíamos, el juego ayuda a ir elaborando todo lo que va sucediendo. Y es súper importante también en ese juego dar la oportunidad de que puedan expresar cómo se sienten y acompañar desde el cuidado, el respeto y que puedan expresarse. Total. Te quería consultar, no sé si querías cerrar esa parte, ¿querías contar algo más? No, eso de lo de la juegoteca, tanto en el SOEM como en pediatría. Y bueno, y también tratamos de articular con los equipos de las Total. escuelas y Eso debe ser con, muy importante también, sí, ¿no? sí, y con el EOATE también a veces hemos tenido reuniones y demás para acompañar también en las trayectorias educativas. Te consulto, más que nada es una inquietud que tengo a la hora, por ejemplo, puntualmente lo que tiene que ver con violencia, ¿no? Tanto intrafamiliar como extrafamiliar en infancias. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una familia, a una maestra, a un docente, a un vecino, vecina que está detectando o está viendo que hay ahí una problemática, ¿no? En infancias? ¿Cómo es el protocolo, que, entre comillas digo protocolo, ¿no? ¿De qué manera podría ser para contactarse con ustedes y de qué manera empezar a tener una mirada, una atención sobre ese niño o niña? Ujú. Sí, es importante animarse a dar el primer paso porque también a veces hay mucho temor a- a cómo va, digamos, al después de poder animarse a Total, hablar o a buscar ayuda, pero es importante dar ese paso de buscar apoyo. En el hospital, bueno, la modalidad es acercarse a pedir un turno ahí en la parte del servicio de salud mental, pero en caso de que, bueno, está esto que comentaba de la lista de la espera, previa pero en un caso de como más urgencia. este, sí es importante de solicitar, digamos, a la secretaria de poder hablar en ese momento tanto con los psicólogos o conmigo, y ahí le vamos dando un espacio anticipado, digamos, Total. que para no esperar más adelante, porque en esos casos Es urgencia, es ¿no? urgente, sí. Y bueno, y también está el Servicio de Protección de Derechos, como comentábamos, que el servicio tiene equipos y que cada equipo está distribuido, digamos, por distintas situaciones. Y dentro también de esos equipos hay distintas profesionales que pueden ir acompañando también
en ese proceso. Total. Eh, Hay, decías, Analía, hace un ratito también cuando empezábamos a charlar que faltaban profesionales en cada uno de los lugares de diferentes comunidades, acá no comunas, parajes, etcétera. Ujú. Que sería importante esto, no es solamente una necesidad de decir, bueno, queremos tener un profesional ahí, sino que sería necesario por la atención más directa en el momento y por sus propias particularidades de los lugares, ¿no? Sí, sí, sería ideal. Pasa que también el hospital de Esquel es zonal y los demás hospitales son rurales Claro, y los hospitales rurales no tienen dividido así por servicios o servicio específico de salud mental, sino que tienen general, general, claro. sí. Hay hospitales que tienen equipos de profesionales de salud mental, por ejemplo el Hospital de Lago Pueblo, el Hospital de Trevelin, El Hoyo, Epuyén, pero hay otros que Carecen no de, tienen por de ejemplo, en la meseta, psicología ni operador. en la Hualjaina, Paso del Sapo, Actualmente no hay tuvieron. psicólogos o equipo. Hubo una psicóloga, sí, por ejemplo, en Walhaina, pero ahora está en Esquel, porque también a veces se van pidiendo los pases Ujú, o van renunciando también a los espacios. totalmente. Eh, Hay una escasez de profesionales que tendría que ser. Yo entiendo que el hospital funciona como base de todas las sí, comunidades, tanto de la cordillera como la meseta, desde el desconocimiento lo hablo, ¿no? Pero sería interesante por lo menos un profesional que sí, articule ahí en la meseta, digamos de Hualjaina, uno querría que haya un paso de Sapo, Cusamen, pero por lo menos Hualjaina, ¿no? Que vuelva a tener una sí, profesional ahí, sí, sería lo ideal. totalmente. Sí, sí, incluso acá también, o sea, lo ideal sería, por ejemplo, que cada centro de salud tenga también para el trabajo con niños y niñas. Actualmente hay profesionales de salud mental, pero trabajan con la población adulta. Claro. Eh, entonces, como decía, hay solo 2 psicólogos y yo en la parte de atención. Después no terminé de comentar de que el profesor de música da un taller en el hogar, en el mini hogar. Esa es como la función que actualmente sostiene, eh, que esas horas el profe de música se reparte por todos los dispositivos. ¿Quién es el profe? ¿Se puede saber? Diego Diego. Ricotti. Ah, sí, obviamente. Diego, bueno, también está precarizado porque está con horas de educación, creo que son, que, bueno, da taller de música en el centro de día, en el CIT, en internación de salud mental y a su vez en la unidad de atención a la niñez, sus horas las brinda en el hogar, en el niño hogar. Totalmente. También como un modo de acompañar, de Sí. prevenir y de poder expresar a través de la música. Sí, sí. Analía, te quería consultar, te vamos a invitar más seguido. También nos gustaría invitar en algún momento también al equipo interdisciplinario o parte del equipo también Ujú. para charlar, porque nos copa mucho ver el laburo que hacen. A veces que es un laburo de mucho esfuerzo y silencioso para la comunidad y que tiene tanta importancia para en cualquier lugar, pero para nuestra zona. Te quiero situar o contextualizar en el momento que estamos viviendo con respecto, hay derechos que están resguardados por las normas no solamente nacionales, sino internacionales con respecto a los derechos del niño y la niña. Y respecto a esto, sí, ves que estas cuestiones tanto en la inversión que tiene que ver con lo económico como la mirada política, social que hay sobre el momento también que se está viviendo. ¿Cómo lo estás viendo en esta cuestión? ¿Los derechos del niño están bien? ¿Vos los notas bien? ¿Están vulnerados? ¿Están en un stand-by? ¿Cómo lo estás viendo? Y estamos viviendo una situación compleja. Hay cosas que se sostienen, digamos, Por la inercia. sí, y otras que se están agravando en relación, por ejemplo, a los recursos económicos para poder solventar los gastos de la alimentación, bueno, la vestimenta. eh, y todo eso, como decía anteriormente, repercute también en la subjetividad y en la parte emocional y anímica eh, de los referentes adultos Ujú. y de las infancias. Eh, y sí, eso se observa. También algo que me ha llamado la atención es que he visto, por ejemplo, en internación de que hay niños que no están escolarizados, que yo pensé como que era algo que estaba como más
Sí, incorporado claro, y incorporado. naturalizado de la escolaridad en la No infancia. escolarizado. Sí, hay algunas situaciones, pero bueno, ahí también interviene el SPD porque es un derecho, entonces el Servicio de Protección de Derechos tiene que también acercarse. Pasa que para eso también a veces no hay recursos económicos para sostener eh, lo que requiere la escolaridad o el transporte para llegar a, A los a la lugares, sí, escuela exacto. y bueno, y los útiles escolares y demás. Eh, Impacta, cuando hay una crisis económica, impacta en cada uno de los rincones de nuestra vida, ¿no? Y en las infancias a veces quedan como más más desprotegidos, ¿no? sí. Totalmente. Analia, antes de ir cerrando esta primera charla, vamos a invitarla nuevamente para que estés acá, pues nos parece muy interesante seguir este laburo. También quería preguntarte ahí, bueno, hablábamos de lo que es una crisis, cómo impacta en las familias y particularmente en las infancias. ¿Crees que, suponiendo que tenemos más recursos, ¿no? Que llegar a haber más recursos económicos, habría que hacer lo voy a poner en palabras, no me gusta usar la palabra violencia, violenta, ¿no? Pero con más fuerza, una campaña de prevención mediática, digital, en las escuelas? ¿Habría que salir con más fuerza en algún momento si se recupera la posibilidad de tener mejor la economía? ¿Cómo sería la pregunta? Por ejemplo, si en algún momento aparecen nuevos recursos económicos, ¿no? Que están Ujú. destinados a la salud. Si ese recurso económico se cubren las necesidades básicas para poder trabajar, destinar más esfuerzo a la prevención, ya sea en campañas digitales, campañas en las escuelas de prevención, etcétera, etcétera. Sería interesante fortalecer ahí. Sí, sí, sería importante fortalecer la prevención y bueno, de una manera integral, digamos. Ujú, Es importante prevenir total. justamente para, No llegar a los casos extremos. claro, sí, y acompañar también en el antes, y el durante y el después. Totalmente. Analía, algo que haya quedado, primero decir cómo pueden contactarse con ustedes, ¿no? A qué lugar ir, qué días y horarios están disponibles para poder ser receptivos. Sí, en el hospital, en el servicio de salud mental, hay una secretaria que Ujú. está de lunes a viernes durante la mañana y bueno, ella toma los Los datos, datos. sí, que siempre solicitan el número de historia clínica, el documento, la fecha de Ujú. nacimiento y el teléfono para contactarse. Entonces después nos contactamos para este espacio de admisión. Siempre se hace una entrevista con la persona que ha solicitado el turno, se conoce la situación a través de esa persona y después, como comentaba, lo de la juegoteca, eh, hasta que tengan el turno individual. Totalmente. Muchísimas gracias, Analía, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Estuvimos conversando con Analía Guido, es licenciada en terapia ocupacional, trabaja en la unidad de atención a la niñez del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Esquel, con un grupo de personas adultas también mayores en Quenuir. ¿Podríamos describir brevemente Quenuir, te parece? Por Sí, favor. sí, que NUIR es muy amplio, es un dispositivo que también depende del servicio de salud mental del hospital. Surgió hace muchos años como una empresa social donde se comenzó trabajando desde un aspecto integral, pero enfocándose en lo laboral, ¿Con el fieltro se comenzó? con el fieltro, ¿sí? Se continúa Ah, trabajando con mira, fieltro y bueno, trabaja con población joven y adulta y actualmente, bueno, hace 2 años yo me incorporé a trabajar en Kenuir y de ahí surgió también el grupo Esperanza, que es este grupo donde trabajamos con personas adultas mayores y también utilizamos el fieltro y distintas técnicas y actualmente, por ejemplo, estamos en la producción de un cuento con títeres, y fuimos creando los títeres con los adultos mayores y la idea es ir a un jardín a contar el cuento con el grupo de personas mayores. ¿y si nosotros llevamos unos buenos mates, no se copan en hacer el cuento acá? ¿Con títeres? ¡Ah! Estaría muy ¿Eh? bueno. ¿Se copan? Sí, estaría muy bueno. Sí, las puertas están abiertas. Sí, estaría buenísimo. Bueno, y también que Nuir tiene, no me quiero olvidar, de un espacio de producción de cocina,
donde preparan distintos alimentos que Ujú. se comen ahí, se comparten. Y bueno, también estuvo en articulación con el buffet de la Universidad del Chubut. Excelente. Lo vi, Ah, lo vi. Cuando uno entra que al fondo, sí, mira, sí, tenés razón. tuvo un buffet. Así que bueno, también tenía una huerta que ahora está ahí como en un stand-by, pero del fieltro también se fue diversificando a distintas propuestas y la población que fue asistiendo también fue cambiando. Y bueno, como decía, antes no era para adultos mayores y ahora también está este espacio que es los lunes a la tarde para personas mayores. Muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por el espacio, por poder compartir. Y podemos dentro de poco tiempo saber si está el cuento, lo vamos a disfrutar acá en la radio, ¿te Si se parece? animan a venir, yo Dale. les digo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias.